Guerra del Pacífico, conflicto armado entre 1879 y 1884, enfrentamiento a Chile contra Perú y Bolivia. ¿Qué fue la Guerra del Pacífico? La Guerra del Pacífico, también llamada Guerra del Guano y del Salitre, fue un conflicto armado que entre 1879 y 1884 enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. Esta guerra se desarrolló en aguas del Océano del Pacífico, en el desierto de Atacama y los valles y serranías del Perú. El desencadenante de la guerra fue la decisión de Bolivia de confiscar bienes de empresas chilenas que explotaban el desierto de Atacama. Estas empresas se negaban a pagar derechos de explotación establecidos por el gobierno boliviano. Chile alegó que la imposición de estos impuestos violaba lo establecido por un tratado de límites de 1874 y le declaró la guerra a Bolivia como en 1873. El Perú había firmado un tratado de alianza defensiva con Bolivia y es por eso que entraron a favor de su aliado. Luego de campañas militares, los gobiernos de Chile, Perú y Bolivia accedieron a firmar un armisticio que puso fin a la guerra. Los posteriores tratados de paz beneficiaron a Chile, que logró obtener ventajas económicas y anexarse territorios que anteriormente pertenecían a Bolivia y a Perú. Las causas. Entre las principales causas del estallido de la Guerra del Pacífico se encuentran la delimitación fronteriza imprecisa entre los territorios de Chile y Perú que venía desde tiempos coloniales. 2. La explotación por parte de empresas chilenas de las riquezas del desierto de Atacama en territorios donde no estaban claros los límites entre Bolivia y Chile. La decisión del gobierno de Bolivia de confiscar los bienes pertenecientes a compañías chilenas que explotaban el desierto de Atacama y que se negaban a pagar derechos de explotación. El Pacto de Alianza Defensiva firmado entre Bolivia y Perú entre 1873 que garantizaba la integridad de los territorios de ambos países de apoyo mutuo entre amenazas militares. Las batallas de la Guerra del Pacífico. Chile contra Perú. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado acontenido entre 1879 y 1884, que enfrentó a Chile contra los aliados de Bolivia y Perú, que había firmado con Bolivia un tratado de alianza defensiva de caracteres secretos. Ordenó preparar sus fuerzas militares y simultáneamente envió un diplomático a Chile para mediar. Fue desarrollado en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías de valles peruanos. Las causas fueron economía, geopolíticas y territorialmente. Chile contra Perú contra Bolivia. Las relaciones políticas entre el Perú y Chile en las etapas republicanas, unificación suponía un frente patriota contra el poder español. El ejército libertador de San Martín estaba conformado por porteños y chilenos y recibió financiamiento del gobierno chileno en los años de la Confederación Perú-Bolivia. En 1836 y 1839. Chile se opuso a esta alianza política y envió 2 expediciones militares para destruir una unificación nuevamente para defenderse de la agresión de la Armada Española. Ambas naciones establecieron una alianza y hubo colaboración mutua para defender los puertos Valparaíso y el Callao. Luego sobrevino la Guerra del Pacífico en 1879 y 1883 que volvió a enfrentar a Chile contra Perú y Bolivia. Esta guerra, la historiografía tradicional chilena cuenta que la victoria sobre Perú y Bolivia tuvo un resultado de expansión territorial y la hegemonía sobre el Pacífico. Bolivia contra Perú. El conflicto limítrofe entre Bolivia y el Perú fue una disputa territorial entre ambos países como consecuencia de la inexactitud de sus fronteras, especialmente en las regiones amazónicas, desde la separación del Alto Perú de la República Peruana entre 1825 hasta la firma del Tratado Polo Bustamante en
1909. Cuando la Guerra del Pacífico puso al ejército boliviano frente a una tarea para la cual no se le hallaba preparado, su prolongado protagonista en la vida política del país ya se había alejado una de las funciones específicas para las cuales ya se había creado la defensa territorial nacional. La derrota frente a los chilenos no solo significó la pérdida territorial que había traumatizado a la nación entera, sino también al desplazamiento de los militares del poder y de la introducción de un sistema parlamentario sólido que no solo trató de un ajuste de cuentas entre civiles y militares como pretenden hacer algunos autores. Lo que sucedió fue que después del triunfo del librecambismo, la hegemonía de la oligarquía minera era tan grande que no tuvo ningún inconveniente en prescindir de los caudillos militares para canalizar sus demandas. Esta oligarquía comprendió que era la hora de tomar el control del aparato estatal en sus manos, que se dio a la era del caudillismo. El ejército asumió dócilmente la defensa del poder oligárquico. Sin embargo, nuevos sistemas de descomposición se avisoraban en el cuerpo social. La pugna regional bajo la bandera del federalismo no tardó en desatar un clima de violencia en el que el ejército retomó por algún tiempo la preponderancia que le había sido arrebatada. Hasta aquí llegamos a la conclusión que, después de realizar un estudio previo del tema de la Guerra del Pacífico, llegué a la siguiente conclusión, que la Guerra del Pacífico fue guerra que enfrentó a Chile contra el Perú y Bolivia. Todo comenzó cuando Bolivia le declara la guerra a Chile, y Chile a su vez le declara la guerra a Perú, con la excusa del tratado secreto que se firmó entre Perú y bolivianos, sucesos que ocurren y Bolivia se rinde después de 3 meses iniciada la guerra, dejando a Perú solo en la guerra. Posteriormente, en Perú siguió luchando por el honor y el orgullo del pueblo peruano por los siguientes 3 años restantes que duró la guerra. A pesar de los esfuerzos, los peruanos y las fuerzas chilenas ocupan Lima y el resto del país. Los peruanos siguieron luchando en los Andes, pero la guerra ya estaba perdida. El ganador de la guerra fue Chile. Bolivia perdió su salida al mar, pero quien llevó la peor parte fue el Perú, quien quedó en la ruina económicamente, con ciudades destruidas, una sociedad que no podía reponerse de inmediato. Después de los 3 años de lucha, además de las pérdidas territoriales de las regiones de Tarapacá y Arica. Eso sería todo. Gracias.